disculpa que te molestemos de nuevo, Alexander. Ahí No, apóyanos con esa última tranquilos. entrevista. Ya Disculpen la miren, demora, lo que pasa es que está en reunión. Cuéntenme. Bueno, primero vamos a iniciar presentándonos nosotros, lo que es lo que manda la universidad. Mi nombre es Mireya Esmeralda Díaz y soy la primera entrevistadora. Mi nombre es Caitlin Parquedone y soy la segunda entrevistadora. Mi nombre es Cristian no, Landa y yo voy a ser el que hace las últimas preguntas. mi nombre es Ronald Mamani y voy a ser entrevistador. Sí. Muy buenas tardes. Antes que nada, queremos agradecerle por brindarnos su tiempo, ¿no? Y por acompañarnos el día de hoy. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y estamos realizando una entrevista con fines académicos para conocer más sobre los procesos de atracción, reclutamiento y selección del talento humano en las organizaciones. Y la información que usted nos comparta será de gran ayuda para nuestro trabajo. Bueno, si le parece, daremos inicio con algunas preguntas relacionadas con su experiencia y el rol que desempeña en la empresa. Eh, ¿Podría, por favor, mencionarnos su nombre, apellido y el cargo que ocupa? Asimismo, también nos gustaría que nos cuente un poco sobre su trayectoria, ¿no? Cómo ha sido su experiencia y de qué manera su rol se relaciona con los desafíos diarios de atraer y seleccionar al mejor talento. Ok, gracias por la entrevista, por el espacio. Mi nombre es Alexander Massini. Actualmente soy jefe de recursos humanos de Sodimac. Este año me dedico al equipo de Sodimac Contact Center. El año pasado he estado en una de las tiendas, bueno, dos tiendas a cargo. Mi experiencia dentro de recursos humanos abarca 20 años, viendo distintas áreas del talento. En Sodimac tengo un año, 3 meses actualmente. En cuanto a lo que es procesos de lo que es de gestión del talento humano, he visto desde los flujos de reclutamiento, selección, pasando por inducción, formación, desarrollo, el área de clima, cultura, bienestar social, sostenibilidad, planilla, lo que es administración del personal, nóminas, distintos bloques de lo que es gestión del talento humano. Y bueno, con respecto a lo que es selección, desde las entrevistas al personal, al postulante, ya sea un postulante interno o externo, pero el flujo, ¿no? Incluso desde la convocatoria. Actualmente en Sodimac, hablando de mi última experiencia en la vigente, nosotros tenemos un flujo muy específico, ya que el área de selección propiamente dicho lo centraliza el grupo Falabella. ¿Qué quiero decir? Falabella como grupo tiene distintas empresas, llámese Totus, Seguros Falabella, Falabella Retail, Sodimac, Seguros, ¿no? Entonces, todas estas empresas, el área exclusivamente de atracción del talento y también el área de nóminas de pago, lo centraliza el equipo de gestión humana de Falabella. Pero la coordinación sí la hace directamente con el jefe de recursos humanos de cada sede. En ese caso, por ejemplo, lo que yo hago es recibir la solicitud como tal del departamento, ya sea de ventas, logística, administrativo. Si hay si detectamos también un problema de dotación, o sea, nos falta dotación en la tienda, entonces detectamos la oportunidad de lanzar una convocatoria. Desde mi posición de recursos humanos de Sodimac, sí lanzo la convocatoria para que sea aprobada en primera instancia por nuestra área de productividad. Nos dan el go, el visto bueno, y ahí recién pasa al área de selección central, que es de Falabella, para todo el proceso de la búsqueda como tal. Los primeros filtros son con el hub, el área de selección, y la segunda etapa ya empiezo a tallar con las segundas entrevistas conjuntamente con los líderes del área interesada, ¿no? Entonces, mi chamba directamente es detectar la oportunidad, la necesidad del cubrimiento de vacante, ya sea nueva vacante o un reemplazo, ya sea temporal o fijo,
solicitarlo, elevarlo al área de selección, esperar que hagan todo su flujo de trabajo, pero estar siempre pendiente cómo va el proceso, porque esos procesos, la verdad, no son de la noche a la mañana, tienen su tiempo. Es más, selección tiene un cronograma de trabajo que lo presenta en reunión con el jefe de recursos humanos, en ese caso con mi persona, que dura aproximadamente un mes. El proceso dura un mes aprox y de ahí ya estamos con la siguiente etapa, que son las entrevistas con el jefe inmediato, conmigo como jefe de recursos humanos, hasta que ya llegue el momento de que contratemos a la persona adecuada, ¿no? Ese es en grandes rasgos con respecto a la última experiencia que involucra un poco el área de atracción del talento, ¿no? Bueno, sí, bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, que es, ¿qué foco de reclutamiento predomina en su estrategia, ya sea interno o externo? ¿Y cuáles son las principales fuentes de las que proviene su mayor flujo de candidatos? Sí, nosotros manejamos mixta. Nuestras convocatorias son mixtas y ponemos mayor enfoque al interno. O sea, nuestro primer foco es reclutar con nuestro personal interno. Y tenemos nuestra plataforma interna en la cual lanzamos todas las convocatorias para todas las sedes que estén interesados los trabajadores en postular alguna vacante. Eso no quiere decir que no nos enfoquemos también en el externo, por eso le decimos que hacemos mixta. Pero cuando ya no llegamos a cubrir con el interno, entonces abrimos la convocatoria al externo y empezamos a que la convocatoria sea más abierta, ¿no? Nuestras principales fuentes de reclutamiento, Computrabajo, Boomerang, que nos deriva con Aira, que es la plataforma en la cual ya hacemos las pruebas, y LinkedIn. LinkedIn, sobre todo para posiciones más especializadas y de mayor jerarquía. Sí, bueno, comprendo. Continuamos con la siguiente pregunta, que es, y cuando lanzan una nueva vacante, ya sea por sus diferentes páginas, ¿qué plataforma priorizan y qué tono de comunicación utilizan para atraer el talento que necesitan o deseado? Bien, priorizamos Computrabajo y LinkedIn. Son las dos con las que más trabajamos. Es donde más vacantes va a encontrar. Dependiendo mucho del puesto, del perfil. Si son más ejecutivos, utilizamos LinkedIn. Si son más operativos o mandos medios, por ahí Computrabajo. La comunicación es la misma para ambos, una comunicación horizontal, familiar, que no quiere decir no poco profesional, al contrario, cuidamos mucho el tema de la comunicación profesional, pero que sea cercana al cliente, tanto al interno como al externo. Sí, bueno, continuamos con la siguiente pregunta, que es, ¿qué herramientas tecnológicas o software utilizan para gestionar la atracción de los postulantes y cómo se aseguran del seguimiento de ello? Ok, utiliza el área de selección Aira, es una de las principales herramientas que utiliza. Contamos también con SAP, así que el SAP también es una herramienta que gestiona el todo, por decirlo así, el macro, pero ya dependiendo de cada área puntualmente, pero son las herramientas principales que utilizamos, ¿no? Y para todos los que son las pruebas, se utiliza básicamente el Aira. Ahí empiezan con todas las pruebas y todo el levantamiento de información. Ah, excelente. La siguiente pregunta va y es esta. El modelo de selección que ustedes utilizan se basa en competencias y de caso ser así, puede comentarnos sobre las etapas, las fases, desde que la persona envía su CV hasta que lo contratan. Sí, claro. Sí, efectivamente por competencias y bastante ligado a los 4 valores del corporativo, Falabella. Muchos se enfocan en estas competencias blandas y también, ¿por qué no las técnicas? Porque también se evalúa mucho la parte técnica, va a depender mucho del área. Y las fases, netamente, como les dije, bueno, las primeras fases es la necesidad. Siempre la primera fase va a ser la necesidad. Si no hay necesidad, ¿para qué haríamos un proceso? Entonces, siempre la primera fase es la necesidad. ¿Hay necesidad? ¿No hay necesidad? Ok, si hay necesidad, se eleva la solicitud, no directamente a selección, como les dije, siempre tenemos un prefiltro que es el área de productividad. ¿Por qué productividad? Porque ellos van a ver realmente la demanda
con respecto a lo que nos rinde en cuanto a venta la tienda o la sede. Si ve que es necesario esa solicitud, la aprueban y ahí recién pasa de jefe de recursos humanos, pasa al área de central de selección de Falabella. El área de selección recibe la solicitud aprobada por productividad. La siguiente etapa es una reunión de este equipo de selección con los jefes de recursos humanos en cada sede, en este caso mi persona, junto con el jefe del área que ha solicitado la vacante para alinear el perfil, para validar que todo el perfil sea el correcto, para que el área de selección pueda realmente traernos candidatos óptimos y que se ajusten realmente a la necesidad, para que no sea demasiado abierto y nos traigan candidatos, no sé, si te digo, si vendemos nosotros ropero, de nada nos va a servir probablemente alguien que esté enfocado en repostería, por decirlo así. O sea, que sea mucho más alineado el enfoque del perfil con la necesidad propiamente dicho, ¿no? Entonces sí es importante que selección siempre tenga esas reuniones previas con nosotros. Luego nos presenta el calendario de trabajo en el cual nos indica las fechas, las pautas, en las cuales nos van a ir mandando también la terna para ir viendo la preselección. Como les dije, más o menos dura 3 semanas a un mes todo ese proceso previo. Luego de que selección le envía ya, hace público la convocatoria después de esta reunión. Primero hace pública la convocatoria a través de nuestra plataforma virtual que se llama Vive Engage. Nuestra plataforma es para el reclutamiento interno. Tenemos un espacio que le llamamos Escalando, en el cual están todas las convocatorias internas y si los asesores quieren postular, con total confianza tienen una semana para postular, siempre se le da hasta el siguiente domingo. Postulan y en base a eso selección define si es que hay asesores que se ajusten al perfil. De ser así, que se ajusten al perfil, lo que hace selección es enviar a los jefes de recursos humanos de la sede de esos asesores que han postulado, porque cada trabajador tiene su propia sede y cada sede tiene su jefe de recursos humanos, y recursos humanos el jefe tiene que validar que cumpla con los indicadores. O sea, si yo quiero Oh, postular a determinado puesto, tengo que tener ciertos indicadores, como por ejemplo, no tener faltas graves en el último trimestre, tener una evaluación de desempeño aprobada, es otro de los puntos que me evalúan, tener en la empresa mínimo 6 meses o un año, incluso dependiendo del puesto, probablemente un año. Entonces, ciertos indicadores, si cumples con todo, pasas a la siguiente etapa y ahí selección nos manda ya una prelista para que podamos evaluar si queremos seguir solo con internos o también abrimos externos, ¿no? O puede ser que incluso haya sido mixta, pero selección ya a la par va trabajando en tener una base interna y una base externa, porque siempre es importante tener más candidatos porque se puede caer el proceso. Luego pasan a la etapa de entrevistas con el área de selección. O sea, selección los convoca a una entrevista para su primera fase. Si ellos deciden, necesitan una entrevista más, hacen una segunda entrevista y ya luego pasan con nosotros, nos mandan la terna. Bueno, la primera no es una terna, sino es un equipo, es un grupo de probablemente, dependiendo de la cantidad, nos mandan a veces 5, 8, dependiendo, y hacemos 2 fases de entrevista, una entrevista y un roleplay, dependiendo mucho de la posición. La entrevista con mi persona, también con el área que quiere seleccionar, en este caso con el jefe inmediato, y hacemos un roleplay, dependiendo, como les dije, del puesto. Luego de eso, eh, probablemente elegimos una terna final si es que va a haber una entrevista adicional. Si hay una entrevista adicional, elegimos esa terna final de 2, 3 personas máximo, para en base a eso ya decidir. O sea, decidimos en base a esa última terna y nos reunimos con el analista de selección que ha visto todo el proceso para ver las coincidencias y las discrepancias. ¿A qué me refiero? Que puede ser que el analista de selección tenga otra mirada del proceso que ha visto y ahí esta persona tiene su, digamos, su terna para él o la analista de selección y nosotros vemos nuestra posición también. Entonces nos reunimos, empezamos a definir, ya, esta coincidencia hay, no va y ahí decidimos. Luego de eso, tenemos ya la persona seleccionada, pero siempre tenemos un backup. El backup es la persona o 2 personas que tenemos como
como un as bajo la manga, ¿no? Porque puede ser que ese proceso se caiga. ¿En dónde se puede caer el proceso? En la siguiente etapa, que es el examen médico ocupacional. O sea, nos ha pasado casos de que elegimos a un candidato y va al examen ocupacional y el proceso se cae porque no pasó el EMO. Entonces, de ahí tenemos que ir contra la segunda opción, por decirlo así, ¿no? Eso probablemente más pasa con los externos, porque los internos, sus emos están actualizados de acuerdo también a nosotros mismos. Pero también puede pasar, ¿no? Que de repente el emo de un trabajador tenga una categoría determinada. A ver, ¿cómo les explico? Ya, por ejemplo, no sé, pues si un administrativo está trabajando como administrativo actualmente y se quiere ir a ventas o a logística, su emo es distinto porque tiene otras funciones. Entonces, al pasar ese emo, de repente falló en tema de la vista, por decirlo así, entonces el emo se cae y el proceso se puede alargar o se puede decidir por otra persona. Cuando ya tengamos con el emo completo, ahí la persona es seleccionada. Se le da aviso a la persona seleccionada y ya se coordina todo el proceso de la inducción, la firma de contrato y todo lo demás. Ese es el proceso en general de lo que es la atracción de talento de Sodimac. Alex, eh, mm, Dime, ahorita me parece como si no se viera tu cámara. No sé si puedas apagarla y prenderla de vuelta para que se arregle. ahorita está prendida, no sé si logran ver. ¿No sale? ¿Pueden confirmar? Me sale que está prendida. No, no sé si ustedes logran ver. No, a mí no me No, parece. no se ve, no A se ve. ver, No. voy a conectarme el celular. A ver, un momento. A ver, voy a conectarme el celular un momento, por favor. De paso, te puedo ir soltando mi siguiente pregunta. Sí, claro. Y es sobre el tema si ustedes realizan exámenes o pruebas psicométricas para saber la psicología de la persona que va a postular o su personalidad. Y si en caso de ser así, esas pruebas también las hacen para todos los niveles de la organización o solo en algunas estrategias. En todas las vacantes, sí hacemos. O sea, forma parte del proceso de selección. La psicométrica, sí, sí forma parte del proceso. Y sin disensión de la posición. ¿Cuál es el ID de la reunión? ¿Me puedes pasar ese, Cristian? Sí, te vuelvo a enviar. Me está pidiendo el ID. Eh, Ya me avisan si logran ver. Recording in progress. Ahora, Ahora sí. Ok, continúo explicando entrevistas participar. En su embudo de evaluación, ¿qué formato de entrevista utilizan? Por ejemplo, la estructurada, la semiestructurada, por competencia. ¿Por qué dicha opción la consideran el más efectivo? por competencia. Utilizamos la por competencia porque es la que nos permite a nosotros tener un mayor enfoque con las competencias y los valores de la organización. Entonces nos permite también que la persona, el candidato, pueda explayarse y pueda demostrar realmente esa parte blanda y técnica del proceso.
Y si bien es cierto, tenemos un esquema que podría llamarse estructurado, pero tratamos que no sea hermético el proceso, sino más bien que sea dinámico y flexible. ¿Por qué también nos conviene? Porque la empresa como tal es dinámica. Todos los días en el retail pasa algo distinto, que parece que estuvieras en 2 años completamente distintos un día al otro. Entonces, no nos conviene a nosotros tener algo tan estructurado porque todo el día es cambiante. En un día puedes tener miles de situaciones en retail como lo puedes tener el día siguiente. Entonces, nos conviene también eso porque nos permite ver también el enfoque del candidato. Qué tan dinámico es en el día a día. ¿Y se apoyan en alguna plataforma digital o herramientas tecnológicas particulares para llevar a cabo la evaluación de los candidatos en esta etapa? Perdón, no te copié. ¿Se apoyan en alguna plataforma digital o herramienta tecnológica para su evaluación, ¿no?, de los candidatos? Como les mencioné, el área de selección se apoya mucho en AIRA para las pruebas previas, pero ya de ahí todo es en la entrevista, en el one-to-one, o a veces también en las herramientas del role-play, cuando son las dinámicas grupales. Alexander, una consulta, a ver. En Dime. el caso de quién tiene la decisión final sobre la contratación y cuál es el criterio que utilizan para elegir al candidato ideal. Ya, la decisión final la tiene el jefe que solicita en el departamento junto con la gerencia de dicho departamento. O sea, intervienen siempre en la entrevista, al final deciden ellos, pero siempre hay una reunión previa porque se recepcionan los comentarios. ¿A quiénes me refiero comentarios? Al analista de selección que da su punto de vista, a mi persona como jefe de recursos humanos y al jefe inmediato del departamento. Y por último, cuando hay una discrepancia, se eleva una entrevista final con el gerente del área. ¿A qué área me refiero? Tenemos nosotros en una, cada sede, sin contar donde estoy yo, que soy contact center, en tiendas tenemos área comercial, área de logística y área administrativa, ¿ya? Bueno, en el contact center donde estoy yo, que es una casuística muy distinta, nos centralizamos con la entrevista final con el jefe del contact center, ¿no? De la sede tal cual. Pero en general la decide el jefe inmediato, con la persona que va a trabajar directamente el asesor, ¿no? A veces Ahí, coincide, a veces no coincide. O sea, sí, sí pasa eso. ahí otra pregunta que tengo es, haciendo un análisis ahí crítico sobre el proceso actual, ¿cuál consideran ustedes que es el mayor cuello de botella o la fase que requiere un mayor ajuste? O sea, ahora, ¿no? Cuando están en la En- búsqueda, sí. Nuestro cuello de botella es o sea, a ver, es mucho que se centralice en Falabella. O sea, nosotros no tenemos como tal el poder del proceso. O sea, yo lo que tengo el poder es en tener la necesidad de la vacante, de subir la solicitud, y eso ya está en manos de un tercero, por decirlo así, que viene a ser el Grupo Falabella, su área de selección, que centraliza para todas las empresas. Entonces, la chamba de ellos es muy grande, porque no solo ven Sodimac, te ven Totus, te ven Seguros, te ven Falabella, o sea, te ven todo. Entonces, es tan cargado que a veces los chicos lo que hacen es, ya tengo gente que quedó del otro lado que no se fue aceptada de alojarlo porque tengo un proceso acá. Entonces, no es tanto así. Por eso es que, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es exigir las reuniones para evaluar el perfil. Entonces, nuestro cuello de botella es justo eso, que nos traigan gente al perfil. ¿Por qué? Porque si no se nos va. O sea, nuestra rotación al final termina siendo alta si es que pasa que un proceso de una persona que entró por entrar o simplemente por cubrir el puesto no se siente cómoda o no se ajustó el perfil o no pasó el proceso de periodo de prueba. Entonces, la idea es justo empezar a minimizar ese riesgo, ¿no? Que tenemos siempre en esa parte. O sea, nuestro código de botella ahorita es en esa etapa de la selección de las personas que nos mandan como terna para nosotros elegir, ¿no? El proceso se puede alargar incluso porque selección nos puede mandar un grupo de 8 y de repente ninguno de los 8 nos convenció. O como puede ser que de repente diga, no, ya están los 3, ninguno de los 3 nos convenció, porque no se ajustaron. Entonces, es de nuevo volver todo el proceso y ahí se va alargando. Entonces, ese es un gran problema que tenemos ahorita, por ejemplo. una,
una última pregunta para terminar ya con la entrevista, Alexander. ¿Cuántas personas conforman el equipo encargado del proceso selectivo y cómo se distribuyen los roles? No te sabría decir cuántos, la verdad, cuántos son en el hub de selección. No tengo el número porque, como te digo, o sea, yo me relaciono con los dos analistas que asignan a mi sede, porque yo tengo un analista y un practicante que lo asignan para los procesos de mi sede, pero yo sé que el grupo de selección son un número, no sé, o sea, no te podría decir si son 20 de repente, pero que ellos centralizan para todo el corporativo. El número exacto te mentiría, no podría decirte cuántos son de selección. Yo solo sé, me relaciono con los que ven mis sedes, ¿no? El año pasado 2 sedes que tuve, este año que tengo otra sede, entonces, pero sé que es un grupo que centraliza todo Falabella, pero como tal no sé cuántas personas son. Y creo que también ahí es el cuello de botella, porque mira, si solo Sodimac somos 7.000 trabajadores, imagínate gestionar para todo el grupo Falabella. Y entonces sí es demasiada carga. Entonces por ahí también los entiendo en esa chamba, que a veces puede ser más tedioso poder alinear a cada empresa, ¿no? Pero no sé el número exacto, la verdad, de cuántos son. Perfecto, Alexander. Y en la Con sede eso, que estuviste, ¿algún monto aproximado o lo que tú creas? con lo Eh, más cercanos que puedas ahí. no, no, claro, lo que pasa es que por sede nos asignan a un analista y un practicante, ¿no? O sea, yo he trabajado el año pasado igual, yo estaba en 2 sedes, eh, y me asignaron el analista de selección para mis sedes. Ahí solo era analista porque mis tiendas del año pasado eran pequeñas. Pero en este año el Contact, que tengo más trabajadores, tengo más de 100, me han asignado un analista más un practicante de selección. O sea, el que ve la parte operativa es el practicante, pero el analista es el que, o sea, el que alinea, pues, ¿no? Porque no, el practicante no lo puede hacer todo solo. Y ya para que todo llegue conforme a nuestro equipo, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, en Sodimac, o sea, hay analistas que te pueden ver 4 o 5 sedes, el mismo analista. Por eso te digo, el número exacto no te podría decir, ¿no? Bien, Eh, pero bien, siempre les Alexander. asignan a ellos un grupo de tiendas. Eso ha sido todo, Alexander. Gracias Bien. por tu tiempo Muchas gracias, y tu Alexander. Gracias por tu expertise. tiempo No, gracias a ustedes, nuevamente. chicos. Gracias, Cuídense. Igual, Rafael. Fíjense gracias. bien. Chao, chao. También.